Buenos días a todos los que todavía permanecéis aquí y agradeceros vuestra presencia porque realmente tenéis mucho mérito con la mañana tan estupenda que ha hecho, que está haciendo, ¿no? Yo estoy un poco... yo estoy acostumbrado a terminar el último en la facultad. Por ejemplo, me ha ocurrido bastantes veces que soy el último que habla por la mañana, en la última hora, pero claro, quedarme sin tema, ¿no? Porque los que me han precedido pues ya han dicho todo lo que había que decir, incluso más, pues sí es un poquito novedoso. No, hablando en serio, ¿no? Estoy un poco arrepentido casi de haber aceptado venir aquí a tomar parte en este simposio tan interesante, ¿no? Porque realmente no tengo ideas suficientemente trabadas que considere que merecen la pena ser expuestas. Después de todo, esto supone que te destacas y dices, yo tengo aquí cosas que decir, que las veo muy claras. Bueno, no es exactamente mi caso, ¿no? No tengo muy claro lo que voy a decir y lo que voy a hacer es simplemente, bueno, pues sugerir algunas cuestiones, ¿no? No tengo creencias, espero no incurrir en ocurrencias, ¿no? Esto de las ideas, proponer unas reflexiones a grandes trazos y tal, pero nada más, ¿no? Y por otra parte, tampoco sé yo si tengo, diríamos, la actitud, dirían los ingleses, el mood, ¿no? Para tomar parte en este gran debate sobre Cataluña, ¿no? Lo que voy a hacer aquí es, sobre todo, insistir en una propuesta, diríamos, que se puede hacer desde el constitucionalismo, que es abogar por, desde luego, el federalismo y también el catalanismo no solo en Cataluña, que habría de recuperarse, sino el catalanismo, en parte habría que inventarlo, diríamos, o practicarlo. No se ha practicado demasiado el catalanismo desde España, ¿no? Pero si esto llegase a Cataluña, bueno, yo querría que no se tomase como una propuesta, diríamos, osca, ¿no? Bueno, yo creo que se riñe muchas veces y esta actitud entiendo que en Cataluña no se tome muy bien, ¿no? Otra cosa es que haya algunos motivos por los que efectivamente estar enfadado, ¿no? Y ahora, antes de insistir en esa propuesta positiva, diré algo sobre esto, ¿no? Yo me acuerdo de una teóloga irlandesa, Karen Armstrong, ¿no? Que decía cómo se le había agradecido mucho, en este caso, ante un auditorio, sobre todo musulmán, porque no había incurrido en la descalificación y el desdén, ¿no? Y había mostrado cierta sintonía. Yo me temo que muchas veces desde la otra parte de España, desde el centro, lo que se dice a Cataluña está quizás demasiado enfadado, ¿no? Y esto no gusta mucho, no es muy útil, ¿no? El reñir, ¿no? En fin. Lo que pasa es que, claro, hay cosas que no se pueden obviar, ¿no? Es decir, si no, esto es un cuento, ¿no? De, bueno, vamos a ser todos mejores, vamos a conocernos más, vamos a entusiasmarnos juntos. Bueno, vamos a ver, yo antes de ir a eso, efectivamente querría hacer dos observaciones, ¿no? Sobre nuestra situación, ¿no? Que están causadas, ¿no? por
por el independentismo, por el nacionalismo independentista. Yo soy partidario de los nacionalismos, del mío, que lo tengo, y de los demás, y creo que no tienen por qué ser incompatibles, ¿no? Pero la verdad es que respecto al independentismo tengo bastantes reparos, ¿no? Reparos que voy a explicitar muy brevemente. La verdad es que bueno, el independentismo ha causado una avería constitucional muy grave, ¿no? Es decir, en la teoría constitucional se conocen las vulneraciones, se conocen los quebrantamientos, se conocen las mutaciones constitucionales, pero esta situación en la que, como consecuencia del independentismo en la que nos encontramos, ¿no? Que es una situación en la que en esta parte del territorio, pues la verdad se vive al margen y bastantes veces contra la Constitución, es una situación muy difícilmente aceptable, ¿no? Vamos a ver, nosotros llevamos dos siglos, ¿no? El XIX y el XX, intentando que en este país se supere la sinrazón, el cainismo, que nos organicemos de modo civilizado, que seamos un verdadero Estado constitucional, un Estado de derecho, y hemos tenido que superar muchas dificultades, muchos ataques, ¿no? que han provenido los militares, que han provenido de la Iglesia, que ha provenido de una situación social terrible. Hemos conocido anarquismo y entonces esto con lo que nos encontramos ahora, este presente, ¿no? que nos ofrece el independentismo, pues es, como digo, difícilmente tolerable, ¿no? Es decir, el poner en riesgo por una vez que llevamos 40 o 50 años, ¿no? de normalidad, en fin, un sistema civilizado, reconocido, que esto se ponga en peligro, digamos, iba a decir por nada, ¿no? Pero en fin, con razones muy discutibles, como vamos a ver ahora, pues me parece grave, ¿no? Me parece grave. Y tengo que decirlo, porque no puedo por menos de completar las palabras propositivas y amables que daré después con esta nota, ¿no? de realismo, ¿no? que es verdaderamente llamativa, ¿no? Y después otra cuestión, esta ya me afecta, si queréis, o si quieren ustedes más como profesional, que es esta huida desde el derecho el derecho constitucional, el derecho positivo, al justnaturalismo, ¿no? Esto también es muy grave, ¿no? Es decir, bueno, pues estamos escuchando mensajes como que la sentencia ha sido injusta. Bueno, mire usted, en un Estado de Derecho lo que tiene que pedirse a los jueces es que bueno, sean independientes, que sean imparciales, que juzguen después de un proceso regular, donde se aporten pruebas, donde haya contradicción sobre las mismas, en el que haya publicidad. Esto es lo que hay que pedir, ¿no? En un Estado, insisto, de derecho, y no esta idea de devolver al derecho natural, que a veces se disimula, se disimula así, se camufla, ¿no? Recurriendo al derecho internacional, a los ejemplos puestos de otros países, especialmente de Canadá, ¿no? Es decir, Canadá es el nuevo derecho natural que tenemos delante, ¿no? Canadá y Quebec, aunque bueno, haya bastantes cosas que decir, ¿no? O la ciencia política o la teoría. Vamos a ver, sin derecho no hay derechos, en un Estado
en el que no se observa la Constitución, pues lo que se favorece es la arbitrariedad, la inseguridad, el capricho de los gobernantes. Esto es evidente, ¿no? Y en ese sentido abandonar el derecho por el derecho natural me parece un poco aberrante, me parece que retrocedemos efectivamente al antiguo régimen, y el antiguo régimen en donde la ley era el capricho del gobernante, pues hace mucho que ha pasado, ¿no? Bueno, vamos a ver, no tengo también, me parece, mucho tiempo. Ya les advertía o ya os decía que iba a ser un poquito esquemático. Bueno, yo haría tres afirmaciones, ¿no?, fundamentales en relación con la crisis catalana, ¿no? La primera, y quizás, bueno, la más importante, diríamos, es que la independencia, desde mi punto de vista, desde luego, no está justificada, ¿no? Hay un filósofo al que a mí me gusta referirme cuando expongo estas cosas, que es Albert Hirschman, ¿no? Que Albert Hirschman se plantea el problema de decir, bueno, cuando en una relación política o incluso en una relación personal hay que salirse, hay que decir que no se sigue, hay que romperla, ¿no? Y Hirschman dice, bueno, cuando uno no es escuchado, ¿no?, cuando uno es marginado, cuando uno es preterido, cuando a uno no se le tiene en cuenta, cuando uno está de más, entonces efectivamente uno puede pensar en irse, ¿no? Y lo que podemos reflexionar es realmente en España, ¿Cataluña está de más? Cataluña, con independencia naturalmente, que pueda haber objeciones en relación con el funcionamiento de la autonomía. Cataluña no ha tenido oportunidades de autogobierno para desarrollar las políticas públicas que se refieren a su identidad y a sus intereses. Puede sostenerse esto y puede sostenerse incluso que Cataluña haya sido una comunidad más. Cataluña ha tenido también oportunidad de participar en el gobierno de la nación durante muchos años. Su peso ha sido incluso definitivo a la hora de formar gobiernos. Bueno, ¿por qué quiere irse Cataluña, ¿no? La verdad es que uno está un poco desconcertado, incluso cuando se aducen motivos y se dice, bueno, presenten ustedes un motivo, entonces sacan la sentencia famosa del 2010 sobre el estatut, ¿no?, que es una sentencia que claramente se ha tomado como pretexto, ¿eh? Es una sentencia en la que hay impugnaciones sobre los casi 300 artículos que tenía el Estatuto del 2006 y apenas hay 12 o 14 declaraciones de nulidad, de las cuales la mitad son por motivos formales. Y, bueno, entonces esto es lo que se presenta, ¿no? De manera que yo creo que no hay motivos para la independencia, no hay razones, y prueba de ello efectivamente la situación de bloqueo en la que se encuentra la opinión en Cataluña, a pesar de que ha habido oportunidades para activar, diríamos, la proposición de irse. Y dicen, España no ha dado sus razones. Bueno, sí, yo qué sé, tampoco a mí me parece bien estar insistiendo, ¿no?, en lo bueno, en lo buenísimo, que es, no sé, que insisto, lo que hay que hacer es abrir los ojos y entonces pues se ve efectivamente que la democracia constitucional es seria y que la experiencia democrática española ha sido un éxito, y eso lo ve todo el mundo que tiene un mínimo de objetividad. Bueno, la segunda cuestión a la que quería referirme efectivamente tiene que ver con que la autodeterminación es, desde el punto de vista constitucional, lo ha dicho antes estupendamente
blanca, es imposible. Quiero decir, estamos hablando de una convocatoria de un referéndum explícito, directo, sobre la autodeterminación, es decir, donde se pide a una parte del territorio que decida sobre su permanencia o abandono del Estado, o estamos pensando en una consulta consultiva. Recuerdan ustedes el artículo 92 de nuestra Constitución. Lo que pasa es que hay dos cosas. Ese artículo 92 contempla la pregunta de una cuestión de trascendencia política a todos los ciudadanos, no solo a los ciudadanos de una parte del territorio. Y además es que no hay preguntas sobre la independencia que se puedan contestar y después ignorar esa respuesta. O sea, a quien se le pregunta se le hace ya soberano, y preguntar por la independencia es una decisión que puede tomar quien es soberano, ¿no? De manera que yo creo que no es razonable la independencia, creo que no es posible. Creo que no es posible salvo que se reforme la Constitución. Es decir, ¿por qué insistimos los juristas constitucionalistas tanto en la imposibilidad de saltar el muro, efectivamente, de la prohibición de la autodeterminación? Bueno, porque esa posibilidad, que en estos momentos no existe en el ordenamiento, puede ser introducido, directa o indirectamente, puede ser introducido a través de una reforma constitucional. Y esto lo ha dicho el propio Tribunal Constitucional. Es decir, cabe la posibilidad de lo que él llama una reconsideración constitucional, es decir, una decisión sobre la titularidad de la soberanía y sobre la definición territorial del Estado. Cabe eso, siempre que efectivamente se posibilite su realización a través de una reforma de la Constitución. Una reforma de la Constitución, que dice también el Tribunal Constitucional, puede ser iniciada por la propia comunidad autónoma, ¿no? Dirán ustedes, bueno, pues es que, perdón, la vida del conferenciante es muy dura y no está suficientemente reconocida, ¿no? Y esto, no sé, esto de estar aquí de pie y tal, es una pequeña tortura. Honestamente, les he visto ahí tan cómodamente sentados, solo ha faltado que les trajesen unos canapés, y en cambio yo, además, no veo nada, estoy francamente... Bueno, perdónenme ustedes. Bueno, quiero decir que el hecho de que no vaya a salir inmediatamente, se dice, bueno, está usted hablando de reforma, pero esa reforma no va a salir. Bueno, es que aquí está el problema. Es decir, el problema que tenemos de Cataluña, con Cataluña, esa avería constitucional que no es solo del territorio, sino que está gangrenando, es que ya es un poco fuerte, no se pone tan retórico. Está dificultando el normal funcionamiento pues claro, las crisis de gobierno que tenemos, en el fondo son el problema catalán. Llevamos 3 o 4 años que no comparecemos en Europa, y que somos insignificantes, en parte, claro, gracias a esto, ¿no? Gracias a esto, ahora leía en esto... Yo hay tres o 4 publicaciones que recibo al mes. Una de ellas es El Ciervo, que la recibo en Cataluña, y bueno, las otras son el Economist o la New York Books y el Times Literary Supplement. Y en el Times Literary Supplement uno de los contribuidores de esto pues, se refería a la enfermedad, a la situación catalana, ¿no? Es decir, está ya cuajando, digamos, cuajando esto, ¿no? Bueno, quiero decirles a ustedes que este problema habrá que resolverlo. Este problema no puede continuar así.
y habrá que resolverlo, y tienen que saber ustedes que la solución no puede venir al margen de la opinión pública. No estamos en el siglo XIX, en mediados del siglo XIX, en Estados Unidos. Esto es un problema de ganar la batalla en la opinión pública. Y si se pierde esa batalla, pues efectivamente hay que actuar en consecuencia. Hay que actuar en consecuencia. De manera que lo que tenemos que hacer es efectivamente, pensando en que esa situación, una situación que puede presentarse si antes no se ha encontrado una salida, un acomodo, pues lo que hay que hacer es buscar algo, digamos, para el entretiempo, ¿no? Este entretiempo que va desde ahora hasta la reforma de la Constitución para posibilitar efectivamente la secesión. Bueno, este es el meanwhile, ¿no? El meanwhile. ¿Qué hacemos entre tanto? Es decir, que es ver qué hacemos mientras se va quizás generalizando en Cataluña el sentimiento secesionista, que ahora está, bueno, pues en torno al 50%, 40%, 60%, y dejando también que la opinión pública española acepte que sí, hay una reiteración recurrente y permanente de eso. Hay que encontrarle una solución, a ver si eso impide efectivamente que la situación, digamos, acabe en la secesión y en la amputación, por tanto, de España, ¿no? Yo creo que sí, que merece la pena que intentemos tomarnos un tiempo, que se tomen un tiempo en Cataluña y que nos tomemos también un tiempo en el resto de España sobre este problema, un acomodo, diríamos, provisional, una solución que no tiene por qué ser definitiva, como digo, pero que nos saque, ¿no?, de este impasse y de esta situación de empate que es tan insatisfactoria, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que propongo yo para este tiempo de espera, para este meanwhile, ¿no?, para este mientras tanto? Una reforma en el plano jurídico, en el plano de la Constitución, fundamentalmente, y en consecuencia también en el plano del Estatuto, una reforma, por tanto, que acabaría con 2 referéndums, pero ahora no sobre la autodeterminación, sino sobre el texto de la Constitución reformada y el Estatuto reformado. ¿Qué es lo importante de la Constitución reformada en la que estoy pensando, ¿no? Bueno, una reforma en sentido federal, pero una reforma en sentido federal, y este es el matiz, yo creo que tiene cierto interés, que no insista tanto en el plano de la articulación, en el plano de las estructuras o los poderes del Estado, que también habría que reformarlo, porque efectivamente desde el punto de vista territorial pues habría que aclarar las competencias en términos, bueno, más, digamos, más satisfactorios, pero pensando que siempre la descentralización implica conflictos, implica disputas entre el centro y los entes territoriales, ¿no? Reforma del Senado, por supuesto, reforma de lo que yo llamo los amarres federales, los instrumentos de cooperación, que están bastante poco desarrollados en la Constitución, pero sobre todo una reforma de las bases espirituales, ¿no?, de la parte que es la parte que un importante constitucionalista americano, Levinson, llama la Constitución de la conversación, la Constitución de las tareas, de los fines, también de los derechos, ¿no? ¿En qué sentido tiene que ir esta reforma, a mi juicio? Bueno, en un sentido de subrayar el pluralismo. Este es un país bastante centrípeto, Este es un país donde se recela un poco, en fin,
contaba que, aunque parezca mentira, pues hay más cátedras, por ejemplo, de catalán que en la Universidad Alemana que en la española. Bueno, puede decirse maliciosamente que quizás están en esas cátedras, tienen algo aparte de subvención, ¿no? Pero bueno, el hecho es este, que este es un país que cuesta admitir el pluralismo. Es decir, el pluralismo debe ser reconocido en la Constitución, más de lo que está. Es importante que digamos, el máximo instrumento de configuración política que tiene el Estado, que es la Constitución, asuma la realidad de este pluralismo, la realidad de estas naciones o de estas nacionalidades, ¿no? El pluralismo enriquece no solo a quien lo practica, sino también al conjunto, bueno, pues hay que ser en este sentido, digamos, arriesgado. Un pluralismo yo creo que debe figurar como pluralismo, en una reforma de la Constitución como pluralismo nacional. Hay nacionalismos, ya lo insinué anteriormente, que no son para nada estatalistas o que no son para nada independentistas, ¿no? Hay buenos ejemplos, es lo que ocurrió con el catalanismo en buena parte del recorrido del siglo XIX y del siglo XX de esta corriente, que admitía perfectamente la compatibilidad de la vinculación nacional y de la vinculación territorial. Es el caso del foralismo vasco en el siglo XIX, pero también en el siglo XX. Hay una generación espléndida de autores que han sido vasquistas, ¿no? Es el caso de Koldo Mitxelena, es el caso de Caro Baroja, es el caso de Artecho, es el caso de una persona a quien yo admiro tanto, que es Azaola, ¿no? No hay ningún problema, que decir, si se reconoce paladinamente que la nación soberana es la española, no debería de haber problemas para aceptar este calificativo que hasta lo enraizaba Azorín en Gracián en el siglo XVII, y dice que compárese lo que es Francia, que es un país bien organizado, es un país en el que es muy fácil gobernar, con lo que es España, que es un país de climas enfrentados, las provincias diversas, las naciones, decía él, diferentes, ¿no? De manera que esto es en lo que hay que reflexionar en esta puesta en valor, diríamos, del pluralismo, el catalanismo en Cataluña, pero también el catalanismo en el Estado, ¿no? Una disposición a aceptar más cabalmente, diríamos, el pluralismo español. Nada más, muchas gracias.